¿qué es lo que atrae al divino masculino? ¿Qué es lo que nos hace irresistibles o no al divino masculino? Bueno, como sabemos, en estos procesos, cuando empieza el proceso de llamas gemelas y empieza el reconocimiento, bien sea a modo subconsciente o a modo consciente, pues empieza como una lucha de egos. Es inevitable, antes o después. Puede ser que a lo mejor lo conozcas y vivas como tu burbuja de amor, ¿no? Que es cuando las llamas gemelas se encuentran y se conocen y se fusionan y bueno, llega como la magia, ¿no? Pero antes o después va a empezar esa lucha de egos, antes o después. Entonces, ¿qué ocurre con la lucha de egos? Pues que los egos, que son los miedos, no son más que los miedos hablando, se disparan y empieza como una batalla entre las dos energías, entre las dos partes, y empieza una lucha de egos, una lucha egoica entre los dos, que no son más que sus miedos hablando el uno con el otro. Porque siempre, inevitablemente, cuando hay un encuentro de llamas gemelas, antes o después, comienza esa lucha de egos, que no es más que los miedos reflejados en el uno en el otro. Bueno, entonces ahí es cuando empieza la fase corredor-cazador. ¿Qué ocurre? Que la divina femenina tiene un exceso de energía femenina y está descontrolada por las emociones, los sentimientos, y está abrumada, porque en el fondo es lo que le pasa, ella está abrumada por todo lo que siente, que no sabe tampoco explicarlo ni racionalizarlo totalmente, pero se deja arrastrar por los sentimientos y las emociones. ¿Qué ocurre al divino en ese sentido, a la contraparte? Pues que la contraparte, como espejo tal, refleja lo otro totalmente. Él intenta, o ella, si la energía masculina está en una mujer o en un hombre, indiferentemente. Pero ¿qué le ocurre a la otra persona? Que ante tal conexión, ante tal reconocimiento, tanto a nivel subconsciente como consciente, pues el divino, como es tu contraparte, ya que tú estás ansiosa y estás haciendo de cazadora, el contraparte, que es tu fiel reflejo, va a hacer y va a correr, ¿vale? Va a ser el corredor. Y es otra forma que sus miedos se están expresando, o sea, es lo mismo. Son las dos polaridades, en ese sentido, desequilibradas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento hay una lucha pues ya de egos, de correr, cazador-corredor, y la cazadora, generalmente la divina femenina, es la que va detrás del corredor. Y el corredor, que es generalmente el divino masculino, huye por miedo. Los dos están haciéndolo, de hecho, lo mismo con miedo. La cazadora, que es la divina femenina, caza por miedo a que desaparezca el divino masculino y se pierda esa conexión y la pierda la conexión que ha sentido con su llama gemela, y el corredor huye por miedo ante la conexión, ya que generalmente el divino masculino es más mental, más analítico y querrá racionalizar todo esto como que es una fantasía, algo inventado. Bueno, esto es totalmente un desequilibrio entre las dos contrapartes, obviamente, es un total desequilibrio. Y bueno, cuando se forma un desequilibrio no es nada atractivo, ¿no? ¿Qué ocurre en cualquier relación normal, no? Si tú tienes a alguien que está detrás tuyo todo el rato corriendo, lo vas a repeler, no vas a querer nada de esa persona, porque es algo natural, porque no está equilibrado, porque no es atractivo, por así decirlo. Yo sé que esto no es una relación normal y todo esto se desajusta mucho más, o sea, yo soy consciente, yo también lo he pasado. Todo esto no es una relación normal como en una relación común y corriente. Todas las relaciones son especiales, pero me refiero a la relación conexión de llamas gemelas, ya que puesto es la relación más intensa que te vas a encontrar, es tu espejo, es tu otro yo, es tu polaridad en otro cuerpo, ¿no? Bueno, pero en ese caso, ¿qué ocurre, no? Porque hay un desequilibrio y en todo desequilibrio deja de ser atractivo o atractiva. ¿Qué hay que hacer para que tú vuelvas o seas atractiva para tu divino masculino? Bueno, lo primero, tienes que equilibrar toda esa energía excesivamente femenina que está proyectada en ti ahora mismo, ¿no? Y que esa energía femenina te hace estar desorbitada en cuanto a sentimientos y emociones. Todo esto al principio de un proceso de llamas gemelas es normal, es natural,
es comprensible y luego diría que es necesario que lo vivas. Pero cuando todo eso estalla, en algún momento tú tienes que empezar a hacerte consciente de que tienes un trabajo interno que hacer sí o sí, de que aquí en este proceso no puedes huir, no puedes escapar, no puedes alejarte. Si lo bloqueas, te bloqueas tú. Si te alejas de él, estás dando pasos para atrás, siento decírtelo. Es un proceso donde no puedes dar pasos para atrás, solamente te queda dar pasos para adelante. Entonces todo eso, todo ese desequilibrio, todas esas emociones, todo ese drama que generalmente la divina femenina solemos hacer, yo lo he hecho, lo sigo haciendo muy de vez en cuando y cuando lo hago me hago muy consciente, lo observo, observo mi personaje Conchi Vigueras, como siempre digo, y digo, bueno, va, has tenido esto, has sentido estas emociones, siéntelas, experimentalas, pero luego salte, vuelve a tu eje y obsérvalas y repáralas, ¿vale? Y yo sé que la divina femenina está en un tumulto de emociones colapsada totalmente y no sabe qué le pasa. Entonces realmente es cuando empieza la ansiedad y cuando quieres cazar a tu divino masculino por miedo a que se aleje de ti. Pero eso es un desequilibrio, eso no es atractivo para nadie, ni siquiera para una relación normal, o sea, normal, entre comillas, me refiero. ¿A ti te gustaría que alguien fuera detrás de ti como una poseída, como un poseído? No. O sea, tú lo repeles, obviamente, ¿no? Yo entiendo que la divina femenina, cuando empieza toda esta vorágine de conexión, es tan intensa, tan brutal, es tu misma alma en una contraparte, en un divino masculino, en una divina femenina, que todo eso te colapsa, ¿no? Pero realmente si tú lo analizas, si tú, como yo siempre digo, haces el ejercicio del observador contigo y te observas y te alejas de ti, de tu personaje y te ves desde fuera, podrás aconsejar, como digo mucho en mis vídeos, podrás aconsejar a esa personaje que eres tú de cómo hacer las cosas bien con esa otra parte que es tu divino masculino. Entonces, ¿cómo equilibrar todo eso? Bueno, con trabajo interno, con conocimiento, con ayuda de un coach, de terapeuta o sola, o con libros, o con información, o con vídeos, o con tutoriales de YouTube, o investigando, o leyendo libros de llamas gemelas, ¿no? Pero primero tienes que hacerte conocedor de lo que te está pasando. Hasta que no nos hacemos conscientes de lo que te está pasando, no puedes ponerle remedio, ni puedes ponerle pues ese remedio para tú empezar a encauzar ese proceso y esa historia, ¿no? No puedes. Tú primero te tienes que hacer consciente de un problema para luego actuar sobre él, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a ser atractivas? O atractivos, en ese caso, para nuestro divino masculino, o en el caso de los hombres, para su divina femenina. Pues primero con mucho trabajo interno. Segundo, equilibrando esas dos energías. Ya he comentado que yo he sanado y he equilibrado esas dos energías con las sanaciones cuánticas, la energía masculina y femenina con sanaciones cuánticas. Acabo de terminar estos días. Con mucho trabajo interno, con mucho conocerte, mucho empoderarte, con muchas cosas que siempre repito en todos los vídeos de mi canal. Trabajando muchas cosas, trabajando en ti mismo, trabajando en ti misma, sabiendo qué quieres y qué no, sabiendo qué quieres con esa persona y qué no. Pero principalmente para estar equilibrada, para ser atractiva hacia esa persona, tú tienes que empezar a conocerte a ti y tú tienes que empezar a ser atractiva para ti. Tú tienes que empezar a verte bonita, sexy, atractiva, guapa, preciosa, maravillosa, empezar a quererte tal y como eres, por dentro y por fuera. Y si me estás viendo a ti, divino masculino, lo mismo, tú tienes que verte guapo, atractivo, seguro, decidido, firme, poderoso, porque realmente tú lo que estás viendo fuera es un reflejo de tu interior proyectado fuera. Entonces, si tú empiezas realmente a valorarte, a amarte, a respetarte, a quererte, a enamorarte de ti, todo eso se va a reflejar fuera y por ende se va a reflejar en tu llama gemela. Pero bueno, todo esto es un proceso, no es decirlo así y ala, ya está todo hecho, ya no. Obviamente es un trabajo interno, es tiempo, es un trabajo, es también con la ayuda y el acelerador de las sanaciones cuánticas, como siempre lo digo, para reducir tu tiempo, para hacerlo más rápido el proceso.
Pero son muchas cosas que ya lo hablo en otros vídeos y lo quiero hablar más en otros vídeos. Pues son las afirmaciones subliminales. Los subliminales son muy potentes porque entran directamente al subconsciente sin pasar por el filtro del consciente. Generalmente cuando tú te dices una afirmación, por ejemplo, yo soy guapa, yo soy poderosa, yo soy sexy, yo soy bonita. Si tú dices algo de eso, el consciente, si tú no te lo crees, va a decir, eso no es cierto. Tú no piensas eso de ti, eso es mentira, eso no es así. Tu consciente te va a decir que eso no es cierto cuando hagas una afirmación. Y si bien es cierto que las afirmaciones funcionan, tendrás que decírtelas mucho más, para que tu subconsciente al final las impregne y las haga suyas. Haga una nueva creencia de ti. El subliminal, en cambio, entra directamente al subconsciente. ¿Por qué? Porque el subliminal está escondido en una música, incluso en el silencio. Hay subliminales silenciosos, pero puede estar escondido. Son afirmaciones escondidas en una música, en el ruido de un bosque, el ruido de una playa, bueno, como tú quieras. Nosotros, Noa y yo, hacemos subliminales personalizados, que podemos hacer subliminales como tú quieras, con las frases que tú quieras, con el nombre de tu llama, con la música que prefieras, ¿vale? Y el subliminal va a entrar más directamente, de hecho entra directamente al subconsciente, ¿no? Y reprograma todas esas creencias que tienes sobre ti mismo, sobre ti misma. Porque la realidad es que tú, para ser atractivo y atractiva para tu llama gemela, tienes que empezar a ser atractivo para ti. Tienes que empezar a gustarte, a quererte, a amarte, a cambiar esas creencias que han estado toda tu vida como patrones repetidos y como programados y que siempre has llevado ahí tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de creer que eres tú. El autoconcepto también hay que trabajarlo. El autoconcepto que no es más que lo que tú sientes de ti, no lo que tú crees que tú eres de ti, lo que tú piensas de ti, ¿vale? Entonces, claro, para tú empezar a ser atractiva hacia tu llama gemela, tienes que empezar a trabajar todo eso, ¿no? Y siempre digo lo mismo. Antes de trabajar, cuando tú quieres algo mucho, tú antes te has hecho unas preguntas, ¿no? Y antes de todo eso, tú tienes que preguntarte qué quieres con tu llama gemela, por qué quieres estar con tu llama gemela. Y son dos preguntas que hago mucho y son dos preguntas que voy a repetir, tanto en las asesorías como en los vídeos, como en donde sea, ¿no? Porque son dos preguntas claras, concisas, pero que tienes que contestártelas, ¿no? Y a raíz de eso, pues empezar a trabajar en ti, empezar a saber quién eres, qué es lo que quieres, etc. Y así es como realmente irás subiendo escalón tras escalón para hacerte atractiva para esa persona. Luego, si tú te pones a correr detrás de una persona, pues deja de ser atractiva. Y yo sé que no es fácil, yo sé que cuesta mucho porque, repito, en estos procesos los sentimientos se nos desbordan y creemos que como él se aleja, pues se va a olvidar de nosotras o va a olvidar la conexión o va a olvidar todo lo vivido. Yo entiendo que son procesos muy complicados, que son procesos que no puedes ir incluso a una psicóloga de a pie normal, o sea, en ese sentido, porque va a pensar que es otra clase de cosa, que es una obsesión, etcétera, ¿no? Y yo realmente que he estado y estoy en este proceso, que he pasado por todas las fases, yo sé que hay un momento que tú quieres correr detrás de él porque piensas que se va a olvidar, que te va a abandonar, que se va a alejar, mil cosas, ¿no? Pero al final lo que haces corriendo detrás de esa persona es que el divino masculino va a correr, va a huir de ti, ¿no? Porque tiene miedo también, porque no sabe qué le pasa, porque no sabe por qué tienes esas emociones, pero a la vez él siente también muchas cosas. Porque obviamente, como también digo en otros vídeos, el divino masculino siente lo mismo que tú en el proceso. Siente lo mismo que tú, está confundido, abrumado, tiene miedo. Es lo mismo, si realmente es tu llama gemela, es tu fiel reflejo. Entonces, ¿cómo te vuelves atractiva o cómo te vuelves atractivo para esa persona, para tu llamita gemela? Pues volviéndote atractiva y atractivo para ti. Y eso se empieza pues con trabajo interno y enamorándote de ti, empezando a amarte, empezando a sanar, empezando a hacer todos los puntos que digo en todos mis vídeos, empezando a empoderarte, empezando a cuidarte,
pues a buscar información, a buscar ayuda, a buscar una coach que te pueda ayudar, a buscar que te asesore, que te diga es por aquí, no es por aquí, o incluso yo en las asesorías cuando veo a las chicas pues muchas veces me llega información para ella, la canalizo directamente y le digo y le digo ta. O sea, yo también desde fuera, como cuando ves una película, ¿no? Tú muchas veces no te sabes aconsejar a ti misma, ¿no? Como que no eres imparcial, como que te abruman las emociones y los sentimientos y es como un cohete disparado, ¿no? Y no sabes mirar desde fuera. Por eso es tan importante el ejercicio del observador contigo y con todo tu entorno. Es como ver una gran película en la que tú eres la protagonista, pero también te tienes que ver desde fuera. Y eso, aparte del ejercicio del espejo, también es muy importante el ejercicio del observador. De hecho, para mí se fusionan, entre otras muchas cosas, dentro de ese gran círculo con muchos puntos, todos igual de importantes. Entonces, pues claro, es complicado empezar la conexión, empezar el inicio del ciclo de las llamas gemelas y que todo ya sea armonía, ¿no? Porque, repito, se dispara una serie de sentimientos, de emociones tumultuosos, un maremoto de sentimientos que te deja loca, ¿no? Que te deja torcida, ¿no? Te pone el mundo del revés, te pone el mundo del revés. Entonces, claro, poco a poco, tú tienes por eso muchas veces yo aconsejo que se hagan pues unas asesorías, unas pautas, que alguien te guíe, que alguien te vea desde fuera, que alguien te aconseje desde fuera, contando lo que tú quieras, ¿entiendes? Entonces, pues ¿cómo te haces atractiva? Poco a poco, con trabajo interno, poco a poco, escalón tras escalón, y volviéndote tú atractiva o atractivo para ti mismo. Y creo que es un proceso que merece mucho la pena porque realmente al final el que sale beneficiado eres tú, porque al principio sí, reconozco, al principio empiezas a trabajar por esa otra persona. Al principio empiezas a esforzarte porque quieres esa unión o quieres estar con él o quieres conocerlo más o quieres tener una relación normal y corriente, ¿vale? Porque si realmente reconoces a esa persona, lo reconoces incluso de otras vidas mirándola a los ojos, no hay marcha atrás, o sea, no hay marcha atrás. Yo en ese sentido para mí hubo un antes y un después, ¿vale? En todos los sentidos. Y pues como de amor, ¿no? De saber lo que era realmente el amor. Y lo he ido descubriendo poco a poco conforme iba quitando mis miedos. O sea, son capas como de una cebolla que vas quitando poco a poco. No creas que todo esto se hace de golpe, ¿no? Pero precisamente por eso necesitas de una coach, de una asesora, de alguien de una mentora que te guíe, ¿no? Que sepa verte desde fuera como a una película y te diga, no, por ahí no vas bien. Cuando vemos una película, ¿a qué lo hacemos fácil, lo de decirle a la protagonista, no, por ahí no vayas, ve por ahí, no hagas eso con este chico que lo vas a perder, o hazlo así que lo vas a recuperar? A que sabemos ser imparcial con alguien de fuera. Pues lo mismo ocurre con una asesora, con una coach, con una mentora que puede verte desde fuera. También lo puedes hacer tú, pero claro, cuando haces el ejercicio del observador ya tienes una cierta evolución de conciencia y también es un ejercicio también que lo vas desarrollando conforme vas haciendo saltos de conciencia. Entonces, cuanto más elevada está tu conciencia, puedes a la vez más hacer ese ejercicio del observador, que no es más que observarte a ti desde fuera, siendo imparcial o viendo, vale, Conchi Vigueras ha hecho esto mal, no ha actuado bien con su llama, con tal persona, con quien sea, ¿no? Entonces te sales de ti, observas tu personaje, porque realmente es un personaje, es tu avatar, Conchi Vigueras, y entonces, saliendo fuera de mí, la observo y puedo enfocarla y puedo aconsejarla para que vaya al camino correcto, para que vaya al sitio que tiene que ir haciéndolo bien, siendo imparcial contigo mismo. Pero claro, eso es un ejercicio también que se va consiguiendo con el tiempo, ejercitándolo, evolucionando, haciendo mucho trabajo interno, ¿no? Por eso, pues así puedes hacerte atractiva con tu llama gemela, empoderándote, como siempre digo en este canal. Este proceso es un proceso de empoderamiento, de saber, aquí estoy yo, voy a luchar por todo lo que quiero, voy a empoderarme, voy a amarme
y voy a ser la number one, como se dice. Y lo haces ya, sí, lo haces por esa persona, por tu llama gemela, pero sobre todo lo haces por ti. Y eso se le llama realmente el empoderamiento, querer luchar e ir a por tus sueños. Pero bueno, todo es un proceso evolutivo y todo se va construyendo poco a poco, también con el trabajo interno, también el empoderamiento, también el empezar a amarte a ti misma, con afirmaciones subliminales. Yo te aconsejo que, bueno, busques en mi canal el vídeo de las rutinas que yo hago y que hagas unas rutinas, que te pongas unas rutinas de afirmaciones, de subliminales, de dieta mental. A ver, de nada sirve que hagas afirmaciones y que hagas subliminales si luego tu llama hace algo y empiezas a darle energía y a pensarlo, no. Por eso tenemos que hacernos muy conscientes de nuestros pensamientos, muy conscientes, y pararlos. Cuando estés en un pensamiento cíclico, contaminante y tóxico, pararlo, o sea, decir, no voy a enfocarme en esto, no voy a darle energía a esto, voy a quitarlo de mi foco, lo voy a soltar y voy a pensar otra cosa. Yo, cuando he tenido crisis así, de pensar cosas, pues a lo mejor es normal, ¿no? En tu 3D muchas veces tú sigues viendo cosas que no te cuadran o que no quieres manifestar y siguen ahí, ¿no? Entonces, en vez de darle energía a eso que estás enfocándote, es pararlo, ¿no? Y una forma de pararlo, por lo menos a mí me funciona, es cuando yo he entrado así en un pensamiento tóxico o cíclico. Generalmente pongo el teléfono en modo avión, me coloco mis afirmaciones, mis decretos. Yo suelo tener afirmaciones, decretos grabados con mi voz, ¿vale? Pero también sirven los del canal, ¿vale? Tanto para la unión con tu llama gemela, tanto los de afirmaciones dúo, tanto los subliminales, cualquiera de ellos. Si tú tienes un pensamiento tóxico, te metes, te lo pones, te aíslas, te pones a hacer cualquier cosa. A mí generalmente cuando me pongo a fregar o a hacer las cosas de casa antes de ponerme a trabajar, me pongo a hacer las cosas de casa y rápidamente, y entonces ya me pongo a trabajar. Pero generalmente en ese pequeño trayecto que desayuno, friego, ordeno un poquito, me pongo mis decretos, mis afirmaciones y entro como en un estado meditativo. Y ahí pues intento enfocar lo que yo quiero y desenfocar lo que no quiero, porque es muy importante quitarle energía a lo que no quieres. Muy importante, pero claro, todo esto se consigue con trabajo interno constante, como cuando vas a un gimnasio. Es algo de rutina, es algo cada día, es algo diario, ¿vale? Y bueno, no quería hacer o no quiero hacer este vídeo muy largo, no sé lo que está durando, pero bueno, sí que te recomiendo que si te vibra lo que te estoy diciendo, si te resuena, si te llego al corazoncito o al alma, pues que veas todos los vídeos que tengo en mi canal, porque ahí hablo de todas las herramientas que hay que hacer para la unión con tu llama gemela, para el empoderamiento, para tu unión contigo mismo o contigo misma. Es que realmente empieza así, o sea, no hay unión con tu llama gemela sin un empoderamiento, sin una unión contigo misma, contigo mismo, y sin una unión sobre todas las cosas, con el todo, con la fuente, con el universo o con Dios. Realmente es lo que tienes que hacer, unirte a ti y al todo. Y ya. Y lo demás, soltarlo y fluir con lo que te lleve y pedir desde el corazón, saber pedir, no desde la carencia, ¿vale? Y sí desde el amor. Así que nada, ya para terminar, quiero hacer más vídeos así, pues de empoderamiento para este proceso de llamas gemelas. Y bueno, pues espero que te haya gustado o que te haya resonado. Y ya para terminar, como siempre digo, al final de mis vídeos, pues que nada es imposible y lo imposible solo tarda un poquito más. No lo olvides, solo tarda un poquito más. Chao, os quiero.